Cártel de Jalisco Nueva Generación es formado durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa. Es formado, a decir del maestro Paco Cruz, por el propio Genaro García Luna. Hablamos de que el Cártel Jalisco Nueva Generación, nos han dicho, es el cártel más poderoso del mundo. Sí. Tiene ramificaciones en todos lados. Se dedica a una cantidad de negocios impresionantes y su contabilidad la llevan en un cuaderno. Escrito con pluma. Aparte, escrito con pluma. Hoy por hoy, te lo digo, el gran peligro de este planeta se llama Donald Trump, se llama Benjamin Netanyahu, se llaman Estados Unidos y se llama Israel. Mira, esto no va a acabar hasta que Estados Unidos no quiere que acabe. Hasta que Estados Unidos, el narco, le deje de ser funcional para su política injerencista. ¿Qué tenían que estar haciendo asesores del Cártel Jalisco en Ucrania? Siendo entrenados por un ejército y como el que está del lado de este señor Zelensky y que están dependiendo de los Estados Unidos y después viniendo a México. Acaban de al mayor narco en ese momento del país y tú dices, hagan más. ¿Por qué estaba enojado? Primero, porque les quitas un operador importante su violencia, pero segundo, porque les quitas la narrativa. Israel no puede con Irán, o sea, lo ha demostrado abiertamente. Irán es una potencia misilística que puede atacar a Israel y literalmente a punta de misiles borrar de la faz de la tierra a Israel. Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de las 4 letras, es abatido hace un par de semanas. Creo que es un punto interesante porque ahora lo que estamos teniendo es viéndolo con la perspectiva del futuro, ¿no? No lo vimos en ese momento inmediato en donde veíamos Puerto Vallarta incendiado, sino ahora que ya se entregó el cuerpo, ya se veló y hay muchas aristas que creo que vale la pena tocar ahí. Entonces me gustaría que empezáramos hablando de eso. ¿Qué es lo que pasó con el Mencho? ¿Cuál es la situación que tiene México ahora? ¿Mejorará el tema de seguridad? ¿Será lo mismo? ¿Qué es lo que viene entonces? Mira, creo que es muy importante entender lo que representa la figura del capo, que ya le hemos platicado. Sí. Los maestros Osvaldo Zavala y Nacho Alvarado, ¿sí?, son dos de los grandes periodistas que han logrado dar una explicación pormenorizada de todo ello. Sí. Y que varios de nosotros hemos abrevado de su conocimiento. Y es muy clara que la figura del capo sí. te sirve para desviar realmente la atención de lo que es el crimen organizado. Okay. Y te sirve, por supuesto, para responsabilizarlo de todo. Hay violencia, el capo. Hay tráfico, el capo. Hay tráfico de personas, el capo. Siempre. México ha sido un país de grandes capos desde hace décadas. Sí. Desde Pedro Avilés, para no irnos tan atrás, sí. que fue el primer gran capo, digámosle así, ¿no? En la década de los 70s, 60s incluso, sin tocar el caso de Juan Nepomuceno Guerra, que ya estaba operando en esas mismas épocas, ¿no? Pero en el caso de Pedro Avilés, me quiero centrar en él por la liga que viene. Sí. Pedro Avilés era más un operador logístico, en realidad, era más un personaje que estaba más involucrado en torno a, pues, como el narcotráfico en esa época, los mismos militares agarraban la droga y se la llevaban a la frontera y de ahí pasaba y los gringos la dejaban pasar sin problema. Pues el narcotráfico, como sentencia el maestro Froilán Enciso, era incluso una salida para problemas económicos del estado de Sinaloa. ¿No? Muchos campesinos que tenían un problema de precariedad, pues sembraban, vendían y de eso podían estar subsistiendo literalmente. Claro, sí. ¿No? Y Pedro Avilés era el gran operador de todo eso, es decir, era el que coordinaba a las grandes familias, a los militares, a las familias de escasos recursos, a los gobiernos, pero no era el jefe. Él era empleado de ciertos intereses como tal. Él era un operador logístico nada más. ¿Estamos hablando de la década de los 70, dijiste? Más o menos, 70s por ahí. No, 70s, un poco antes, 60s. Pero hablamos entonces de un personaje que, y lo pongo en el banquillo para entender realmente la función del capo. Eso es un capo, quien opera los intereses de los jefes. Eso es lo que hace. Después se volvió más brutal el asunto cuando empezó a participar activamente la policía, cuando entra la Dirección Federal de Seguridad y cuando se empieza a instrumentalizar el narcotráfico para llevar a cabo acciones políticas. En el caso concreto de México, lo que era la represión en la mal llamada Guerra Sucia. Claro. Por eso se traslada el negocio del narcotráfico a Guadalajara en muchos sentidos, porque había la necesidad
de poder reprimir a los jóvenes, de poder perseguir a los activistas, de poder cazarlos, y el pretexto eran operativos de narcotráfico. Era incrementar la seguridad, incrementar la militarización, con el pretexto de que estamos combatiendo a Miguel Ángel Félix Gallardo, cuando en realidad Miguel Ángel Félix Gallardo era parte de todo el teatro. Pero obviamente la CIA necesitaba controlar esos brotes por parte de los jóvenes mexicanos, protestas que estaban en contra de un sistema económico que estaba consolidándose, que estaba ya en ciernes, que es el propio neoliberalismo, y los jóvenes comenzaban a reclamar en una continuidad de lo que había pasado en los 60s. Entonces, eso es en realidad la estrategia que se empezó a llevar a cabo, una forma de represión de las voces discordantes. Ahí comenzamos a ver entonces a Miguel Ángel Félix, Ernesto Fonseca, Caro Quintero, y se replica completamente el mensaje. Pero hagamos un ejercicio que nos remite el maestro Alvarado. A ver, Amado Carrillo, supuestamente, y digo, ya lo hemos platicado también tú y yo, tenía una flotilla de Boeings. O sea, pensemos por un segundo. Wow, sí. O sea, una flotilla de Boeings que entran y salen de Estados Unidos con droga. O sea, de verdad nos vamos a tragar esa, que Estados Unidos no sabía que este hombre traía y que compró una cantidad de aviones y que todo, y lo hizo con total facilidad. Como si hubiera agencias a la vuelta de la esquina. O sea, cualquiera ve y compra un avión, o sea, que lo pone y no sabes dónde están todos esos aviones, los puedes guardar en cualquier lugar, ¿no? Ajá. O sea, dices, por favor, o sea, pero la idea era construir, ¿no? La figura del capo, ¿no? Sí. O sea, el capo que tenía todo eso, el capo que mató a Paco Stanley, el capo que no murió, sino que se cambió el rostro. No, hay pruebas de ADN de que era Amado Carrillo el muerto. O sea, Amado Carrillo está muerto, pero la leyenda popular habla de que no lo está. ¿Por qué? Porque eso nos han venido alimentando para darle un espacio de misticismo a estos personajes. Claro. Joaquín El Chapo Guzmán. Resulta que el Chapo Guzmán era un gran director general. Se convirtió en un empresario brutal. Estaba entre los hombres más ricos del mundo. Sí. Estaba en la lista de Forbes. La pregunta es, ¿en dónde está todo el dinero del Chapo? O sea, esas cantidades de dinero, ¿dónde quedaron? Porque no las tienen los chapitos. No las tienen sus propiedades. ¿Recuerdas? No, hombre, no recuerdo la fortuna, pero era una cantidad. Imagínate, para estar entre los primeros 100, no eran los primeros 100, no recuerdo en qué número estaba, pero apareció en la lista de Forbes. O sea, darle entonces el dato de que, miren, todo el dinero que puede hacer este narcotraficante que surgió de la pobreza, ¿no? Que surgió de la nada, que es igual que tú, eres pobre, tú puedes ser como él, entonces intégrate aquí al crimen organizado. Es decir, ir creando esta figura de personajes tipo Robin Hood, ¿no? Sí. Que son salidos de la pobreza, por supuesto, porque hay que criminalizar la pobreza, y que entonces te lleva a pensar que ellos son los todopoderosos de este negocio. $1,000 millones. Se supone que tenía Joaquín El Chapo Guzmán, ¿no? Un gran CEO para que... Sí. No, y luego llegamos a Nemesio Ceguera. O sea, Nemesio Ceguera, que hay un dato también que pone sobre la mesa el maestro Alvarado. Hace unos días se dieron a conocer unas narconóminas. Justo. Bueno, las narconóminas llaman la atención algo. O sea, hablamos de que el cártel Jalisco Nueva Generación, nos han dicho, es el cártel más poderoso del mundo. Sí. Tiene ramificaciones en todos lados. Se dedica a una cantidad de negocios impresionantes y su contabilidad la llevan en un cuaderno. O sea, y si tú revisas esas narconóminas... Escrito con pluma. Aparte, escrito con pluma. Si tú revisas esas narconóminas, todas las que han salido, porque después sacaron otras que tienen que ver con militares, Guardia Nacional, todo ello. Pero si tú revisas esas narconóminas, pues resulta, como diría Nacho, que el cártel más poderoso del mundo paga propinas, ¿no? Porque ninguna tiene que ver con paraísos fiscales, ninguna tiene que ver con empresas como tales, ninguna tiene que ver con fondos de inversión. Para alcanzar el dinero que dicen que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, no lo haces con inversiones locales. Necesitas entrar al sistema financiero como tal y entras con grandes cantidades de dinero. Por lo tanto, no cuadra en ningún sentido estas narconóminas que alguien puso ahí para mantener esa idea de que el Mencho tenía todos a través de una libretita. Ajá. No, y retomo incluso el caso del Mayo Zambada. Sí. El Mayo Zambada, lo mismo te decían, maneja el cártel de Sinaloa desde una cabaña en la sierra de Sinaloa. Ajá. O sea, un cártel que todo el mundo te decía, no, es que ya se dedica a esto, se dedica a aquello. Está en todos lados, pero está en todos lados, pero él nada más está en una cabaña y desde ahí se comunica con todo el mundo. O sea, claro, no es desestimar a la gente,
ni discriminar a nadie, pero no se trata de, como estaban diciendo, si tienes capacidad para hacer dinero, mira, con esto. No, no es cierto, así no funciona. O sea, aquí hablamos de que el narcotráfico es un asunto geopolítico y geoeconómico. Por lo tanto, no es solamente local. Y en ese marco te topas con que el narcotráfico es un arma injerencista de Estados Unidos que le permite a Estados Unidos meterse en donde quiera con ese pretexto. Ejemplo, Venezuela. Ejemplo, México. El cartel de los soles. Ajá. Exacto, o sea, es parte de lo que hace Estados Unidos. Sí. Entonces, por eso cuando la gente te pregunta, ¿se va a acabar el narco? No, no se va a acabar. No se va a acabar mientras Estados Unidos le siga siendo útil. Los capos le han sido funcionales en el discurso. Hoy por hoy ya no tenemos ningún gran capo. Cambia un poco el panorama, sí, al estilo Colombia. Es decir, es un proceso normal, ¿eh? En Colombia eso pasó. Después del fallecimiento de Orlando Henao, se acabaron los grandes capos. Y entonces empezaron a surgir capos menores como como el Mayito, como los Chapitos, como los Olascuaga, como se me escapa ahorita, los supuestos sucesores del Mencho, ¿no? El Sapo, el WR, el Tío Laco, todos ellos, que son capos en realidad, sin gran trascendencia, pero que son cartas que cuando sea necesario los vas a quitar, igual que en Colombia. La diferencia es que ahora los capos, los líderes ya de estos grupos en Colombia, ya no duran tanto tiempo. O sea, duran 5 años y caen. Aquí va a pasar lo mismo. Lo que nunca va a caer es el negocio, porque el negocio no lo manejan ellos. Es así de sencillo. O sea, respondiendo a tu pregunta, y perdón por el choro, si tú me dices, cambia algo, en materia de narcotráfico no cambia nada, absolutamente nada. Eso es un hecho, o sea, no va a cambiar nada por las explicaciones que damos. Ahora, hay un factor aquí que es muy importante entender por qué no cambia nada. Ahora, aclaro algo, esto no quiere decir que no los detengas, o sea, porque habrá gente que diga, entonces, no, claro que los detienes, y claro que es un golpe muy importante el abatimiento del Mencho, por supuesto que lo es. ¿Por qué lo es? Porque él era un operador, y ese operador es clave para que los de arriba ganen. Él es el que genera la violencia suficiente para que los de arriba ganen. Porque ese es un factor que ha puesto sobre la mesa el doctor Jorge Ramírez, un hombre muy interesante, sus puntos de vista de la UDG, en donde plantea precisamente cómo el cártel de Jalisco Nueva Generación vende la propia violencia. Y esto no es descabellado para nada, por varios puntos que el mismo doctor con mucha mayor sapiencia que tu servidor esgrimido, sino también porque el cártel Jalisco Nueva Generación tiene una formación paramilitar. No es un cártel como cualquier otro. Incluso hacemos hasta mal llamándolo cártel, pero me decía un buen amigo, hay que llamarlos así porque la gente ya tiene muy ubicado la palabra. Pero es un cártel sumamente violento, con adiestramiento paramilitar proveniente no solamente de las Fuerzas Armadas mexicanas, sino también de mercenarios internacionales, tanto colombianos como ucranianos, como norteamericanos. Y es un cártel que incluso su violencia ha sido ocupada para llevar a cabo actos extractivistas. Es decir, se ubica en regiones donde hay petróleo, donde hay minas, donde hay riqueza natural, y entonces provoca desplazamientos. Ejemplo palpable, Ostula. El que está presionando al municipio de Ostula para que sus pobladores se vayan es el cártel Jalisco Nueva Generación con actos de brutal violencia. ¿Y qué hay detrás de Ostula? Hay playa, hay madera, hay toda una región muy rica para el sector inmobiliario que quiere esa zona de Ostula. Las minas que quieren esa zona. Entonces, ¿para quién trabaja el cártel Jalisco Nueva Generación? Pues me parece que la respuesta es muy obvia. Es un brazo armado de un capitalismo brutal, que como diría otro gran periodista Ricardo Valderas, que el capitalismo se volvió gore, así de sencillo, porque así es, o sea, es ese brazo armado. El narcotráfico no es una anomalía, no es un enemigo de un sistema, es un engranaje más de ese propio sistema. Y entonces, en ese sentido, con esos antecedentes que hay un detalle que nos muestra precisamente esa violencia del cártel de Jalisco. ¿Para quién trabajas? Bueno, ya vimos los empresarios, pero no olvidemos algo. El cártel de Jalisco Nueva Generación es formado durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa. Es formado, a decir del maestro Paco Cruz, por el propio Genaro García Luna. Y posteriormente se empodera durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Unos detalles. Nace en Guadalajara, entonces, en Jalisco, durante el sexenio de un panista, Emilio González Márquez, y en la presidencia otro panista, Felipe Calderón. Se empodera con 2 priistas, Aristóteles Sandoval, que después es asesinado, y el caso de Enrique Peña Nieto en la presidencia. En el caso de Aristóteles Sandoval,
esto lo citaba el maestro Ramírez, supuestamente recibió una carta, ¿no? Del Mencho, en donde el Mencho le dice que él se hace cargo de la seguridad. Nadie sabe qué respondió, pero lo cierto es que la seguridad se volvió brutal, ¿no? Empezaron los desapariciones, los desplazamientos, las ejecuciones, todo para mantener supuestamente a Jalisco tranquilo. Posteriormente Aristóteles Sandoval termina su periodo y es asesinado. Muchos dicen fue el Mencho. No fue el Mencho, fue las mismas disputas políticas que llevaron precisamente a la decisión de quitarlo de en medio, porque el tema del cártel Jalisco Nueva Generación se vincula con el Grupo Jalisco, un grupo político que está insertado desde hace muchos años en Jalisco y que tiene presencia, sea el PAN, sea el PRI o sea Movimiento Ciudadano. Entonces, estamos hablando de que el cártel Jalisco opera esa violencia para también los clanes políticos. Entonces, no importa si está el Mencho o no. Por eso a mí mucha gente me decía, una medio enojada, es que tú estás ratificando que está muerto. Le hago, mira, no estoy ratificando si está muerto o no. Es cierto, no hemos visto el cadáver y lo ideal sería haberlo visto de una forma u otra por la trascendencia del personaje. Estoy de acuerdo que hay cuestiones legales, de derechos, que marcan una diferencia de los operativos. Estoy completamente de acuerdo. Pero les digo, a final de cuentas pensemos algo. Si abonamos desde mi punto de vista, que puedo estar muy equivocado y no lo hago con el afán de debatir con nadie, pero si seguimos dándole ese lugar de que está vivo y lo están escondiendo, entonces seguimos creyendo que el Mencho era la cabeza de todo un conglomerado internacional violento que responde incluso hasta a órdenes de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Ya lo decíamos de la manejo como de Estados Unidos en la geopolítica. Hay un dato que incluso no se nos debe escapar. ¿Por qué decimos que hasta Estados Unidos? ¿Qué tenían que estar haciendo asesores del cártel Jalisco en Ucrania? Siendo entrenados por un ejército nazi como el que está del lado de este señor Zelensky y que están dependiendo de los Estados Unidos y después viniendo a México. Claro. O sea, obviamente no es por... O sea, estamos hablando de que hay una intromisión directa de la CIA, que aparte, ojo, hay otro detalle que lo destacó muy bien el periodista Manuel Hernández Borbolla hace unos días. La CIA tenía una relación con el cártel de Jalisco. La CIA armaba al cártel de Jalisco Nueva Generación. Cuando mucha gente dice, oye, entonces, ¿por qué la CIA entregó la información de dónde estaba? Porque ya había que acabar con él. Porque eso era un 4 para el gobierno mexicano lo que puso la CIA el gobierno de Trump. Ahí está la información. Atrévete a entrar. Ellos jamás pensaron que el ejército mexicano se iba a meter. Te lo puedo garantizar. Jamás pensaron que la información que tenía México la iban a ocupar. La iban a ocupar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, por lo que acabamos de decir, si el cártel Jalisco es protegido de políticos, de empresarios e incluso de las propias agencias estadounidenses, por supuesto que dijeron el gobierno mexicano no se va a animar a retarlo, porque va a traer muchas bajas, va a traer una consecuencia violenta como tal. Y el gobierno de la 4T se había mantenido un poco alejado de enfrentamientos tan directos. Pero ¿qué pasó? El gobierno mexicano se da cuenta que eso es un 4, porque si no lo hace... Lo van a hacer ellos. Claro, Trump dice lo vamos a hacer nosotros. Steve Fisher hace una gran crónica al respecto, y en uno de los puntos donde yo coincido con él es en eso, que Estados Unidos, por supuesto, que puso un 4, esa es la interpretación mía, que puso un 4 al gobierno mexicano, en donde abiertamente dijo, si no lo hace, pues entonces ya tengo el pretexto de decirte, yo te di la información, tú lo estás protegiendo, entonces yo voy a entrar a hacerlo, ¿no? De manera unilateral. El gobierno mexicano, al hacerlo, por eso estaba tan enojado Trump. Yo siempre he dicho, queremos saber quiénes están detrás de las cosas, veamos las reacciones de cada quien. Trump estaba enojado, Trump dijo, pues México tiene que hacer más, o sea, acaban de matar al mayor narco en ese momento del país y tú dices, hagan más. ¿Por qué estaba enojado? Primero, porque les quitas un operador importante su violencia, pero segundo, porque les quitas la narrativa. Claro, de no hacen nada. Exacto, y porque dices, ¿sabes qué? Yo no te necesito en el país, te acabo de demostrar que yo lo puedo resolver solo, totalmente solo. Yo no necesito cowboys aquí. Yo lo que necesito son información que tú me tienes que dar y yo me encargo de lo demás. Entonces, esa narrativa es muy poderosa. ¿Por qué? Porque ya no puedes hablar de narcoestado, ya no puedes hablar de que Morena está protegiéndolos, ya no puedes hablar de que te necesitan. Tumbaron al capo más importante que tú mismo has calificado como el capo más importante del mundo. Entonces, le tumbaron completamente el argumento, aunque claro, hablando precisamente de un gobierno completamente desacreditado, de un gobierno violento, de un gobierno que no le importan las leyes para nada, pues en cualquier momento te la puede voltear. Pero por lo pronto lo acabas de evidenciar
y le acabas de quitar un arma discursiva tan importante que ve lo que son las cosas. Dentro de unos días se va a realizar una reunión de Estados Unidos con países de América Latina, con los que tiene simpatía, no simpatía, sino similitudes ideológicas para tratar lo que está pasando en el mundo. Okay. México no fue invitado. O sea, y está bien, digo, qué bueno que no nos invitaron. Yo me sentiría verdaderamente indignado como mexicano si vamos ahí. Pero ¿no? es un gran indicio, ¿no? Pero es un Sí. indicio de que Estados Unidos primero no te ve como Argentina. No, te ve Sheinbaum como no es Ecuador, Milei. exacto, Sheinbaum no es Milei, ni Sheinbaum es Noboa, ¿no? Entonces, Claro. primero que nada es eso, y eso es muy importante, porque en momentos de definiciones tienes que estar del lado correcto de la historia, aunque luego eso traiga consecuencias más serias. Oye, ¿y qué opinas respecto al tema de cambió la estrategia? Muchos babearon en Twitter porque primero dijeron que no era verdad esta situación, porque no estaba el cuerpo ahí. Sin embargo, pues bueno, se hizo el funeral, estuvieron todos sus personajes allegados a este personaje del Mencho. Y después dijeron, es que Sheinbaum le está dando la razón a Calderón. Sheinbaum, se acabaron los abrazos y ahora empezaron los balazos. ¿Es así? No, mira, desde que inició su gobierno, bueno, no, más bien desde que ganó Claudia Sheinbaum, en estos mismos medios que repitieron sin cesar esto que mencionas, Sí. han querido generar una especie de rompimiento entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Ok. Desde un principio dijeron, ella es doctora, ella sí habla inglés, ella estudió en Estados Unidos, Sí. ella pertenece a una familia de clase media alta, Bien. ella sí es parte de nosotros. Y ella sí va echar para atrás tal, como no echó para atrás nada. Entonces comenzaron a decir, claro, es que ella es la sirvienta, es que ella es la empleada, es que ella es la manipulada, es que desde Palenque se dice todo. Ajá. O sea, minimizándola como niños de secundaria. O sea, yo no sé si no se dan cuenta de la personalidad y capacidad que tiene Claudia Sheinbaum, que difícilmente se va a involucrar en eso, les va a comprar un discurso de esa naturaleza. Basta con ver cómo es la presidenta de México para darte cuenta que no tiene esos niveles de inmadurez que varios de los políticos de oposición sí tienen, como Claro. Diego Fernández de Ceballos, que hace unos días se puso a gritar como loquito que él no es creación de Salinas y demás. Pero el punto es que siempre han buscado como marcar esas diferencias para generar un rompimiento. Te lo pongo así, el libro de Julio Scherer. Ese libro de Julio Scherer tenía esa misma intención. Al atacar a Jesús Ramírez, buscaban como decirle a la presidenta, ya ves, tienes un corrupto ahí, sácalo, para que rompas con Andrés Manuel López Obrador. Todo este asunto de Max Arriaga, que puede estar a favor o en contra de la salida de Marx, y como gusten, yo lo he dicho públicamente, yo creo que también el que tendría que haber sido era Mario Delgado, pero a lo que voy es que hubo quienes lo trataron de utilizar para decir, claro, Sheinbaum está rompiendo con López Obrador, y ni una cosa ni la otra. Y el mejor ejemplo de ello, ¿sabes cuál es? Y ahorita profundizo si gustas en ello, pero Por favor. en la cuestión de los abrazos no balazos, sino el mejor ejemplo de que no hay ningún rompimiento es López Obrador. Yo no he visto ninguna manifestación de sus vínculos mediáticos de López Obrador, que los tiene. Periodistas, analistas, opinadores Lo sabemos, muy cercanos a Andrés Sí, Manuel, claro. que si necesitara decir algo, lo iban a decir ellos. Dos, su familia tampoco se ha manifestado en contra de nada. Ni José Ramón, por ejemplo, que es muy activo en redes, no ha manifestado nada por el estilo. Es decir, no hay ningún indicio de Andrés Manuel López Obrador criticando a la doctora Claudia Sheinbaum o anunciando un rompimiento o cuestionando alguna de las decisiones que ha tomado la doctora. Ni uno solo. Entonces, en ese marco, no hay ningún rompimiento. Por lo tanto, si López Obrador viera que están rompiendo lo que él hizo, pues yo hubiera dicho algo, o sea, Claro. hubiera pasado algo. No ha pasado nada al respecto. Y el otro factor, ¿cuál es? El tema de abrazos no balazos es una frase satanizada. Es una frase, podemos estar a favor o en contra de la estrategia de Andrés Manuel. Podemos hablar de que hubo carencias o que hubo falencias. Podemos hablar de muchos puntos y periodistas serios lo han debatido, lo han cuestionado. Periodistas serios realmente. Sí. Pero el tema como tal, abrazos no balazos, es un tema satanizado, sacado de contexto. Andrés Manuel no hablaba jamás de darle abrazos a los delincuentes, jamás. Él hablaba de atender las causas. Él hablaba de una realidad que muchas veces, sobre todo a la derecha, no le gusta aceptar, que los sicarios no son generación espontánea.
Los sicarios también fueron niños, también fueron adolescentes. Por alguna razón se volvieron sicarios. Y esa razón tiene que ver con una cuestión socioeconómica, principalmente, con una total campaña constante mediática, otra vez de un poder económico, para justificar tu participación en el crimen organizado como una salida de la pobreza que yo mismo te estoy metiendo. Por eso vemos series o narconovelas, ¿no? En donde te pintan a Amado Carrillo, Amado Carrillo guapísimo, como José María Jaspic, todo galán, todo varonil, gente que cree que Félix era igualito que Diego Luna, ¿no? o Don Neto era Joaquín Cosío. Sí. No. Entonces dices, pues no tiene que ver, o sea, no tiene nada que ver lo que te pintan en esos lugares, en esas series con la realidad. Pero eso lo ocupan precisamente los grandes medios de comunicación que pertenecen a ese nivel socioeconómico para reclutar gente o para normalizar y legitimar esas acciones. Entonces, en ese aspecto, lo que López Obrador está diciendo es, hay que atender las causas. Porque los sicarios no salieron de la nada. Los sicarios son producto de un tejido roto. Son producto de una sociedad fracturada, son producto de padres que el padre abandona a la familia o el padre se vuelve alcohólico y el padre golpea a la mujer. ¿Por qué? Porque el salario no les alcanza, porque no tienen salidas, porque tienen problemas, el estrés los mata, el hombre se va, la madre se queda sola con los hijos, de repente la mujer necesita trabajar en 3 lugares para mal comer y entonces ya no tiene tiempo, no tiene tiempo de cuidar a los niños, y por lo tanto los niños crecen en un espectro en donde a lo mejor los amigos ya tienen vínculos con ciertos grupos, ya sus padres estaban involucrados en ello, y entonces los niños se vuelven vulnerables completamente a eso. Entonces no nacen de la nada, no son personas que de repente un buen día decidieron me voy a dedicar a matar a alguien. Claro, siempre está el que se deja seducir por los narcocorridos o los corridos bélicos o las narconovelas, eso es un hecho, pero la gran mayoría son gente que ha sido reclutada de forma forzada o gente que ha sido reclutada porque no les quedaba de otra para poder subsistir. Entonces, eso es producto de un problema económico. Y por lo tanto, cuando López Obrador dice, vamos a atender las causas, abrazos, no balazos, es que se va a dedicar a eso, a tratar de que las condiciones económicas de ese sector de la población mejoren para que en ese ámbito estos jóvenes no tengan esa necesidad de involucrarse con el crimen organizado. Eso es abrazos, no balazos. No quiere decir que está apapachando absolutamente a nadie. Por ejemplo, el caso Ovidio Guzmán. Todo el mundo habla del culiacanazo. López Obrador hizo bien en pararlo. ¿Por qué? Porque iba a ser un derramamiento de sangre del pueblo sinaloense si hubiera sido era una batalla ya por las calles de Sinaloa. O sea, por supuesto que el ejército tenía la capacidad plena de aguantar el tiempo que fuera necesario el ataque del cártel cuando ya tenían detenido a Ovidio la primera vez. Pero ya venían los helicópteros, se sabe, de los helicópteros artillados. O sea, ¿cómo vamos a ver helicópteros tirando en pleno centro de Sinaloa, de Culiacán? O sea, lo hizo bien Andrés Manuel. Le costó el enojo de la DEA, le costó el enojo del gobierno de Estados Unidos, claro, pero lo hizo bien. También lo hizo que después agarraron a Ovidio, es lo que se le olvida a todos. Después fue el propio Andrés Manuel que agarró a Ovidio Guzmán y lo mandó para Estados Unidos. De una forma no fácil, porque había sido hasta ese momento el operativo que más militares muertos había dejado, pero lo agarró y se los entregó. Es decir, les demostró cómo se hacían las cosas y no era nada más al estilo cowboys. Entonces, ¿cuáles abrazos? Detuvo a varios capos, muchos de los que se fueron, que ahora los entregaron, eran detenciones de Andrés Manuel López Obrador. Sí, la mayoría eran de él, sí. Por eso cuando nos dicen, Calderón tenía razón, no es verdad, Calderón jamás tuvo razón, porque hay 3 puntos que son básicos en todo ello. Primero, Calderón no tenía la legitimidad de Claudia Sheinbaum. Lo que quieran reconocer o no, los amigos panistas no la tenía. A final de cuentas, al haber tantas acusaciones de fraude y pruebas de fraude, ya no eres legítimo. Entonces, a partir de ahí, Calderón ya tiene un problema. 2, Calderón saca al ejército sin ninguna ley que facultara para ello la actuación del ejército. Y así duró años el ejército. Claudia Sheinbaum lo saca bajo otra ley completamente, que incluso controla la letalidad del ejército. Y hay un tercer factor que también se vuelve clave en todo ello, la forma en cómo se enfrentan las consecuencias de. Lamentablemente, sí hubo personas civiles que sin deberla ni temerla perdieron la vida, pero jamás se les dio el trato de daños colaterales. En ningún momento dijo, no, pues son daños colaterales. Calderón sí lo hacía, a tal grado que lo que se hizo fue una detención de personas, de la que también casi no se ha hablado. Se detuvieron a varias personas, hubo personas que fallecieron, sí, pero ojo con esto. Y eso la mayoría de las personas que fallecen son integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército.
Entonces estamos hablando de que dónde quedaron las policías estatales y municipales, que ese es otro punto. Pero al que voy es que el control que hubo para tratar de no dañar a una población que de por sí vivió momentos muy difíciles, terroríficos en muchos sentidos, fue muy diferente a lo que hacía Calderón. Calderón, a ver, muchas a lo mejor no se acuerdan, a mí me tocó todo el sexenio de Calderón, por eso lo recuerdo perfectamente. Los operativos eran golpe y porrazo, y si tenemos que entrar a un lugar y masacrar a quienes estén, aunque no la deban, lo hacemos. Entonces, es muy diferente cómo se ejecutó este operativo a cómo lo hacía precisamente Felipe Calderón. Ejemplo tal claro, la muerte de Ignacio Coronel. El Nacho Coronel, quien era la cabeza del cártel del cártel de Sinaloa en Jalisco, que es ultimado por la Marina. Recordemos cuántos daños colaterales hubo esa noche o ese día en el Estado, precisamente cuando llevaron a cabo dicho operativo en su contra, cuando Nacho Coronel era del mismo nivel de Nemesio Ceguera. Entonces, sí hay ejemplos palpables de que jamás tiene que ver que Calderón no tenía razón para nada y que en ningún sentido se está rompiendo, porque lo que están haciendo es un complemento. ¿A qué voy con esto? López Obrador dijo, aquí están las causas. Sheinbaum señala, vamos a seguir atendiendo las causas, pero yo necesito también cerrar la pinza. Cerrar la pinza es detenerlos, detener a todos estos grupos, intensificar esas detenciones. Otro punto básico, anteriormente la Secretaría de Seguridad estaba encabezada por una civil, Rosa Isela. Hoy está encabezada por un policía. Y no lo digo de manera peyorativa, lo digo de manera descriptiva. Omar García Harfuch piensa como policía, es normal, es su formación. Entonces, él actúa y genera estrategias basadas en la inteligencia que lleven a detenciones de manera constante y que lleven incluso, si se tiene que dar, a cierto tipo de enfrentamientos, aunque hay que ser muy honestos. Harfuch es muy fino en ese tipo de asuntos. No es tan frontal como el ejército. El ejército sí es mucho más frontal y la Marina ni se diga. No, porque la Marina sí es... La Marina va y no hay sobrevivientes, o sea, no hay detenidos, pues, porque así está preparada la Marina. A la Marina no le puedes pedir que llegue y ahí deténganlos. Extracción quirúrgica. La Marina claro. no opera así, o sea, y todos lo sabemos. Entonces, si tú la pones en una situación de esa naturaleza, tú sabes cómo se puede llevar a cabo. Pero a lo que voy es que es muy diferente, incluso el mismo uso de los equipos tácticos que están haciendo en la actualidad es muy distinto al uso de los equipos tácticos que hacía Felipe Calderón Hinojosa en contra de la propia población civil. Entonces sí, no tiene absolutamente nada que ver eso. Y te decía, es una continuidad, se siguen atendiendo las causas y se cierra la pinza con la cuestión policíaca, ¿no? Maestro Jesús Escobar, estás mencionando hace un momento el tema de a dónde va el dinero, ¿no? Y que creo que no solo a mí, sino a la audiencia que nos está viendo, pues nos dejaste profundizando demasiado. Me puse a investigar un poquito y es 33 mil millones de dólares anuales hacía el cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo al Financiero. Esa es la cifra que da. Y creo que la gran pregunta que surge es, ¿y a dónde va el dinero, no? Pero sigue en quiénes son, o tú lo mencionabas es el capitalismo, ¿no? Pero ¿qué hay más arriba? A partir de este capo que es este brazo armado y que utiliza el capitalismo, pero a mí sí me sorprende mucho eso, yo no lo había pensado de esa forma. Vemos estas nóminas, yo ya no logré entender si las ves tú como nóminas sembradas, pero me causa mucho ruido el hecho de pensar, claro, a ver, una empresa de 33 mil millones de dólares anuales, es una lanísima, ¿no? Ahorita puedo investigar cuánto anda Elon Musk, pero en 5 años los alcanza. Entonces, te pones a pensar, es tan grande y una nómina escrita con papel y lápiz. Simplemente la estructura. Simplemente cómo manejas una estructura de ese tamaño. O sea, muchos dirán, es que el cártel Jalisco, el tema es que se mudó en cuestión de drogas sintéticas. Y efectivamente, se mudó. Le pasó lo mismo al maestro hace un rato. Tiene trampa. Tiene trampa. Ajá. El cártel Jalisco Nueva Generación decían, bueno, se pasó a las drogas sintéticas. Efectivamente, en parte así fue. Sí. Pero el tema de la ganancia del narcotráfico no son solamente las drogas. Sí. Es el control social, es la explotación, es la expoliación. Y ahí es donde los capos ya no ganan ese dinero. Okay. Si ellos llegan y desplazan a unas personas de Guerrero,
por ejemplo, de Leonardo Bravo, y de repente llega una mina y se instala ahí y empieza a saquear todo el lugar, ¿quién gana? La mina. La mina. ¿Quién se queda con el dinero? La mina. Lo que Particularmente canadienses, hay que lo que decíamos, Ostula. Ostula, ¿quién se queda con los terrenos de Ostula para construir? El sector inmobiliario. Okay. Entonces, ¿quién se va a quedar con el dinero? Los grandes empresarios, a final de cuentas. Por eso cuando se hacen este tipo de cálculos, siempre llegamos al punto de decir, es que eso es lo que genera la droga. No, la droga no genera solamente eso. Okay. El tema es lo que generas más allá de la droga. Porque un cártel puede alcanzar esas dimensiones como tal. Son conglomerados, literalmente. Sí. ¿Por qué lo puede hacer? Porque se manejan diferentes ramificaciones. Ya hablábamos, por ejemplo, el tema mediático. El Cártel Jalisco era un tema, es un grupo muy mediático. Es un grupo que sabe armar videos, que sabe armar escenarios, que sabe manejar redes sociales, que tiene una dinámica en ese sentido. Que hizo psicosis en redes sociales. Lo vimos el domingo. Son gente que contrata agencias, es decir, que financia, como el Cártel de Sinaloa, financia cantantes, financia influencers, financia youtubers para normalizar sus actividades. Tiene relaciones con las iglesias, para que las iglesias, como lo demostró Laura Sánchez Ley, hasta pidieran a favor de ellos. Imagínate tú el tipo de penetración que pueden llegar a tener cuando un párroco de la Arquidiócesis de Guadalajara intercede a favor del hijo del Mencho, cuando está acusado el hijo del Mencho de ser un asesino serial. O sea, hablamos de la intervención, como lo demostró Laura, de la intervención literal de la iglesia, ¿no?, en las actividades del crimen organizado. Mucha gente dirá, bueno, sí, es que el capo llega y es el que financia desde abajo. Nadie dice que no. Nadie dice que nadie duda que el capo es el que financia desde abajo, pero llega un momento en el cual el capo ya no puede avanzar, porque en ese momento se meten ya los gañones de todo esto, que son los empresarios, los políticos, los militares, y dicen, hasta aquí. Yo soy ahora el que va a manejar este negocio, estas ganancias vienen para acá, estas ganancias ya se meten en ciertas empresas, estas ganancias ya se lavan por este lado, estas ganancias ya se traen para acá, esto ya va para un fondo de inversión, esto ya va para un paraíso fiscal, esto ya para acá, y se acabó. Entonces, eso es muy importante entenderlo, la dimensión real de estos líderes del narcotráfico, sus límites naturales, ¿no? Sí. Porque además, caray, de repente, insisto, se quiere vender esta idea de que es muy fácil construir este tipo de empresas, que es muy fácil manejarlas, que es muy fácil explotarlas, que es muy fácil someter a quien tengas enfrente. Y entonces, en ese marco, le estamos lavando la cara a los empresarios, a los políticos, a los generales, que están metidos y son realmente la cabeza del crimen organizado, porque los estamos haciendo parecer como que son simples socios que se someten a las indicaciones de una persona que cualquiera de ellos está por encima, por su mismo poder económico, influencia social y poder armamental. Yo por eso aplico mucho esa frase del Padrino 3, ¿no? En donde el personaje de Vincenzo Corleone, que es Andy García, está con el de Lucchesi, y Lucchesi le dice, ¿tú sabes de política? No, bueno, muy fácil. El arma es la política, la pistola es la política, y la economía es la que te dice cuándo jalar el gatillo. Wow. Es así. Sí, revelador, ¿no? Claro, y te hablo de una película de los años 80 o 90, me parece. Entonces, esa es la realidad. O sea, y eso es lo que de repente me parece perdemos de vista. Sí. Cuando, insisto, se les tiene que agarrar, sí, se les tiene que detener, sí, se les tiene que abatir también, pero no son los únicos. Hay toda una estructura detrás que los empodera de tal manera mediática, social, económicamente, y lo hace con toda la intención de ¿qué? De que a ellos no se les busque, de que a ellos no se les moleste, y de que si mañana cae el narcotráfico de turno, el narcotraficante de turno, el negocio siga funcionando para todos los intereses geopolíticos y geoeconómicos suficientes. Maestro, fíjate que a mí me hace pensar mucho el tema de las nóminas, porque recuerdo haber visto un video, yo lo verifiqué y la IA decía que el video no era IA. Pero la verdad es que en estos momentos ni siquiera ya sabemos, es tan buena la inteligencia artificial que dudamos incluso de la realidad que vemos frente a nuestros ojos. Y decía
miren cómo estoy. Era un joven y decía, no están las mujeres, no está el dinero, no está el éxito, me están pagando una chingada y me está cargando la que me trajo, ¿no? Y entonces, a mí, yo hilo esta nómina de 8,000 pesos a halcones, de incluso menos que un salario mínimo, y me hace pensar qué tanto es esta marcocultura, estas telenovelas que han metido a través del marketing de no, es que si te metes siempre se dice, no, es que se fue por o no hay que irse por el camino fácil. ¿No? El camino fácil es ese, es ir, involucrarte y ultimar la vida de alguien y que te den una lanísima. Pero es que resulta, y ahí me gustaría saber tu punto, resulta que entonces ya no es una lanísima. O resulta que ahora Jóvenes Construyendo el Futuro da incluso un poco más de dinero. Recuerdo 9,000 y algo. Que este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no sé, a mí me dejan muchas preguntas. La verdad es que he tenido muchísimas a lo largo de estos días porque me hace pensar, entonces, esa sí es la realidad y lo demás fue marketing y en realidad nunca se ganó bien. Y en realidad, pues, una empresa de 33,000 millones de dólares anuales le está pagando 8,000 pesos a estas personas. Además, no son nóminas ni siquiera tan grandes como para pensar en la distribución territorial que debería tener una empresa tan grande, ¿no? Mira, primero hay que recordar que el crimen organizado se comporta como cualquier empresa capitalista. Es decir, una explotación laboral. Qué locura. Sí, así son. Maximizar ganancias, minimizar pérdidas. El narcotráfico no es diferente. El narcocapitalismo es es el hermano feo del capitalismo, digámoslo así, que aparece cuando el capitalismo se mete en una de sus clásicas contradicciones. Entonces, es normal ver eso. Nunca se les ha pagado bien. Eso era, de verdad te lo digo, parte de lo que mencionábamos. Todas estas campañas, como bien los definiste de marketing, para seducir a los jóvenes, para convencer a los jóvenes que ahí tenían algún tipo de futuro. Es un reclutamiento como tal, muy suave, ahora sí que con un tono suave, engañándote de la vida que vas a llevar. Claro. Y que tiene su respaldo, sí, en las narconovelas, en las narcoseries, en las canciones, en donde te cuentan historias épicas, ¿no? Historias donde hay mucho dinero, donde viven de una manera lujosísima, pero no te dicen nada de la brutalidad, de la violencia, de la drogadicción, no te dicen nada de las cantidades jóvenes que son mucho más numerosas que los que llegan a hacer algo en esta industria, que acaban no es una granja, en un centro de adicciones, completamente ya adictos a la piedra, a cualquier otra droga, y que estuvieron consumiéndolas porque de otra manera no podían salir a matar. Así de sencillo, porque necesitaban drogarse para hacerlo. De eso no te lo cuentan, no te cuentan la violencia que hay para entrenarte, reclutarte, no te cuentan, por supuesto. Mira, el ejemplo palpable, tan solo para ver cómo es el Cártel Jalisco, es de estos 5 chicos de Lagos de Moreno, amigos desde jóvenes, niños, y que son levantados, jóvenes, y después nos estábamos en un video que a uno de ellos, drogado, porque se le ve que está drogado, le llevan a matar al resto de sus amigos. O sea, ese tipo de situaciones a lo mejor las tenemos muy normalizadas, ¿no? Y creemos que tenemos la violencia muy normalizada, pero eso es brutal. Eso es algo brutal completamente. Quitarle la vida a alguien es, de verdad, una situación que te transforma completamente. Entonces, no hay nada de épico, no hay nada de maravilloso, no hay nada de esplendoroso en esa vida, absolutamente nada. Porque como toda empresa capitalista, no llegan ni siquiera a los más aptos al poder, llegan hasta los recomendados en un momento dado, llegan hasta los ex policías o policías en activos o militares, siempre. Entonces ahí te das cuenta, son hasta los que llegan. Ni siquiera es una empresa de mérito, si quieres verlo con su propio lenguaje. Entonces, muchos jóvenes, por eso les dicen, me decía el gran periodista Manuel Gallardo, los pollitos de colores. ¿Por qué? Porque como en todo, en Michoacán, en varios lugares, los pollitos de colores son desechables. Entonces, así se les dice a los jóvenes, pollitos de colores. Jóvenes que son desechables del crimen organizado y que son su gran mayoría de integrantes. Claro. Por lo tanto, jamás será una vida
espectacular, no tiene nada que ver con las narconovelas que nos presentan en este país, absolutamente nada. Y aparte de todo hay un factor que tocaste que es muy importante, este asunto de las propias narconóminas como tal, y que es importante entenderlo. Hoy por hoy no sabemos si fueron sembradas o no, porque a final de cuentas necesitamos saber, no sé si cuando ya presentamos el podcast ya se haya dicho, pero hoy por hoy no sabemos por qué dejaron entrar a los periodistas. ¿Por qué los reporteros recorrieron tranquilamente el lugar? Sí, la Fiscalía de Jalisco está... Que, bueno, la presidenta dijo que fue la Fiscalía General de la República la que tomó Peor. esa determinación. Entonces necesitamos saber por qué razón fue, quién autorizó eso. ¿Y por qué tan determinados medios, no? Porque son los mismos. Siempre ciertos medios, o sea, ¿para qué fue? Entonces, yo no dudo para nada, te soy honesto, e incluso el trabajo del Universal, de los reporteros del Universal sobre las narconóminas es muy interesante. Me parece, junto con el de Toño Nieto, lo más destacado. Sí. Pero de repente también te topaste con notas con que el pastel favorito del Mencho, el papel de baño favorito del Mencho, las películas que le gustan al Mencho, o sea, de repente, que el Mencho tiene bonita letra, o sea, de repente había otra vez que romantizar la figura del capo, para que los jóvenes que lo vean digan, mira, el hombre cómo vivió, ¿no? O sea, en realidad aquí no nos preguntamos quiénes eran los vecinos del Mencho. O sea, quiénes estaban en esas cabañas de 7,000 pesos al día, ¿no? Que sabían perfectamente que era el Mencho. Y no nos decimos y no nos preguntamos por qué los dueños de ese lugar que ha sido señalado por las autoridades de Estados Unidos como parte del lavado de dinero del cártel Jalisco, no los han detenido. O no se han detenido personajes que están vinculados con esa actividad. Entonces, ahí es cuando de repente dices, yo no sé si alguien la sembró o no, pero lo que sí me imagino, lo que sí sé, es que sirven en un momento dado para seguirle dando vuelta a esta épica historia, ¿no? Del narco poderoso, del capo todopoderoso, y que todas las puede en un momento dado. Okay. A mí me parece, incluso te digo, el segundo trabajo que presenta el Universal es más interesante, precisamente porque habla, ¿no? Ya de capitanes y habla de generales, pero aún así, en esas dimensiones, no llegan a explicar realmente toda la estructura como tal, hegemónica, de esta organización criminal. Entonces, esas narconóminas nos llevan más al cuestionamiento y a la evidencia de que los capos son locales, los cárteles son los internacionales, en pocas palabras. Por eso el cártel es desechable. Yo te voy a dar un dato que manejó el otro día también el maestro Alvarado. Se calcula que en México en los últimos años han abandonado, desertado las Fuerzas Armadas 300,000 integrantes. Es un montón. ¿Dónde están? Claro. Hoy por hoy, ¿dónde están? Personas preparadas para matar, personas preparadas, entrenadas para ciertas circunstancias. Están trabajando agentes de seguridad, están trabajando en una tienda, pusieron un negocio, se dedicaron a sembrar manzanas, están trabajando con el narcotráfico. O sea, hoy por hoy no sabemos dónde están. No hay un seguimiento como tal. Entonces, esa transferencia de saberes juega un papel también determinante en la generación de la violencia que este tipo de grupos, particularmente como el Cártel de Jalisco, impone al resto del país para un beneficio, no de un capo, para un beneficio de los que realmente necesitan control social, control económico, ¿no? Totalmente. Maestro, para cerrarlo, hemos visto, creo yo, dos grandes estrategias de seguridad, y no lo digo grandes por increíbles, sino porque son las únicas dos que hasta donde yo, en mi limitado conocimiento, pues no soy como tú un experto de seguridad, he visto. Y es esta parte de combatir frontalmente y esta parte de combatir las causas. Tú eres un experto en seguridad, lo has visto todo este tiempo. ¿Qué es lo que necesita México para que realmente esta situación termine? Porque, a ver, estamos hablando de jóvenes que están perdiendo la vida, que son principalmente cooptados por estas condiciones de marginalidad y de precariedad que el mismo sistema ha propiciado. Y la situación es, pues, hombre, escuchamos decir, pues es que se quita una cabeza, pero eso no significa que se acabe el personaje, sino que salen otras 10. ¿Qué es lo que necesita México para que esto termine de una vez por todas? ¿Terminará en algún momento? ¿Hay algún
¿Hay algún paralelismo en alguna parte del mundo en donde haya sido profundamente delictivo y se haya terminado? ¿Cómo es que queda México en esta situación? Mira, esto no va a acabar No va a acabar. hasta que Estados Unidos no quiere que acabe. Okay. Hasta que Estados Unidos, el narco le deje de ser funcional para su política injerencista. Eso debemos de entenderlo, no va a acabar. ¿Qué puede hacer el gobierno mexicano entonces? Los gobiernos mexicanos siempre han tenido un estrecho margen de maniobra. No han tenido control total de la estrategia de seguridad. Lo vimos desde el propio Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Cada uno de ellos en su margen lleva a cabo acciones que van definiendo su propio gobierno. Andrés Manuel López Obrador definió su gobierno al momento que dijo atiendo las causas. Retiró el léxico de guerra de todo esto. Nosotros ya no estamos en guerra, que no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, hablar de guerra y tener al ejército en las calles no es cualquier cosa. Felipe Calderón hizo todo lo contrario. Felipe Calderón generaba 100,000 pobres al mes, ¿no? Y aparte de todo, hablaba de guerra y tenía al ejército con una letalidad brutal. ¿No? Enrique Peña Nieto mantuvo esa política. Vicente Fox se hizo como lo que acostumbra Fox a hacerse en su estrategia, no permitir que se fuera corrompiendo cada una de las instituciones. Pero entiendo, perdóname que te interrumpa. Eddie Small lo comentaba aquí en un análisis que hacía. Creo que él es el único, si mal no recuerdo, que sí tuvo una baja considerable. Hay mucho que cuestionar ahí. En el caso de Fox, sí, sobre todo los datos. Ajá. Sobre todo los datos. No había institutos autónomos en ese momento. De entrada, mira, a mí me tocó, no estoy debatiendo con el gran Eddie, ni mucho menos, pero a mí me tocó ver muchas veces en el caso de Vicente Fox, datos que no se daban a conocer. Hechos que no se calificaban como tales. Delitos que eran desviados en números o simplemente no reportados. Entonces, muchos de los datos y números que se generaron durante Fox y Calderón sí tienen que ser muy cuestionados, precisamente por el origen de los mismos y de cómo se fueron sondeando a través de las distintas metodologías favorables a estos gobiernos como tal, cuando en la realidad era muy distinta. Te pongo el caso, y es que hay siempre un paralelismo muy particular en algo. La violencia que se ve con Calderón, ¿no? O que mucha gente toma Calderón como referencia. Es una violencia que ya se venía gestando con la propia acción de parte de las autoridades de los Estados Unidos, a tal grado que la cabeza de la Policía Federal con Fox, pues fue el secretario de Seguridad de Felipe Calderón. O sea, fue Genaro García Luna. Claro. ¿Qué hizo Genaro García Luna? ¿Por qué los datos en esa época no nos dan, de repente decimos, y con justa razón, si tú te basas en los datos, sí, vas a decir, oye, están a la baja, claro. ¿Qué hizo Genaro García Luna? Él era el crimen organizado. Él controlaba el secuestro. Él controlaba el narcotráfico. Por supuesto que los datos iban a estar a la baja, aquí no pasa nada. Es como en Tabasco la barredora. Oye, no pasaba nada en Tabasco, pues claro, el jefe de la policía era el narco. O en Veracruz, oye, se calmaron ciertas cosas, sí, el jefe de la policía, Arturo Bermúdez, a nombre de Duarte, pues era el que controlaba la delincuencia. Caso de Ciudad Juárez, con la línea, ex policías también. Es decir, el propio crimen organizado controlaba el crimen organizado y repartía las fichas. ¿Para qué? Para saber en dónde sí, dónde no, y controlaba los datos, las cifras, los números. Entonces, en realidad te topas con que mucha de esa información que está ahí está viciada de origen porque los mismos que estaban generando esos delitos los escondían. Te pongo el ejemplo en el caso del secuestro. El secuestro, en muchas ocasiones en los medios de comunicación, que no se cuestionaban, te ponían a los mismos cuates atrás, en la pantallita, y te decían, esta es la banda del maguey. Y a los 2 días resulta que era la banda del micrófono. Y el otro día... Del limón, ¿no? Y todos. Eso por un lado. Sí, claro. Y 2. De los soles. Había bandas de secuestradores que eran realmente responsabilizadas de delitos que cometía la misma policía. La misma policía cometía los secuestros y le decían, es la banda de Alejandro. Y la banda de Alejandro de repente ya había cometido 300 secuestros cuando decías, güey, yo no he hecho tanto. Te pongo un caso emblemático, Daniel Arismendi. Daniel Arismendi le aventaron 200 secuestros cuando en realidad cometió alrededor de 22 o 25. ¿Quién cometió el resto de los secuestros? Claro.
La misma policía que cuidó a Arizmendi, protegió a Arizmendi, mientras a Arizmendi les fue útil. Claro. Entonces, esa misma policía, pues te digo, esos datos hay que tener mucho cuidado porque Sí. esa policía era la que controlaba precisamente esa información y era la que estaba generando esa propia violencia y era la que controlaba el narcotráfico como tal. Entonces, por supuesto que ellos decían hay menos muertos. Lo que pasa es que de repente con Calderón hubo una cobertura más amplia de repente, a pesar de la censura de Calderón por todos lados, se desató la violencia por todos lados. Entonces eso fue lo que llevó a que nos pusiéramos a pensar, está muy violento. Pero con Fox hubo hechos de verdad, digo, vamos a ser claros, le mataron a su propio secretario de seguridad, ¿no? Por una diferencia con el grupo de Genaro García Luna. Entonces, pensemos de que se lo mataron porque se le cayó por cualquier cosa. 2, ¿con quién fue que se escapó el Chapo Guzmán? Con Vicente Fox Quesada. ¿En qué momento empezó? Enrique Peña, ¿no? Sí, pero el primer escape claro, es con Fox, que es cuando empiezan a empoderar al cártel de Sinaloa. Y el cártel de Sinaloa empieza a crecer y convertirse en lo que era hasta hace poco. Lo comenzaron a hacer con Vicente Fox. Entonces, en realidad Vicente Fox fue el gran preámbulo y la gran construcción de lo que después reventó con Felipe Calderón de la mano de las agencias norteamericanas. Por eso te digo que estamos ante un escenario en donde los presidentes mexicanos durante muchos años, hasta Andrés Manuel, siguieron órdenes estrictas de Estados Unidos para manejar el crimen organizado como Estados Unidos le convenía que se manejara. Salinas repartió el país porque en ese momento lo ideal era que hubiera varios cárteles, punto, que no hubiera monopolio, ¿no? Cedillo ayudó precisamente a empoderar a uno de ellos, que fue Amado Carrillo, porque así era la orden. Hay que poner un capo y hay que manejarlos a todos y manéjalo por acá y demás. Con Calderón dijeron, con Fox dijeron, ya no, ya vamos a empezar a construir un solo cártel. ¿Por qué? Porque vamos a negociar con uno y no con 17. No, más que negociar, porque no negocian, le ordenan. Okay, a lo que voy es esto. Fox, por ejemplo, ¿cuál es el gran tema con Fox? Con Fox se atomiza el poder presidencial. Entonces, al atomizar el poder presidencial, gobernadores comienzan a tomar control de actividades criminales. Cuando llega Calderón, que eso también fue fundamental en el incremento de la violencia, cuando llega Calderón, lo que sucede es algo muy simple. La orden de la DEA es pon orden. Entonces, mucha de la violencia que vimos fue el gobierno federal contra gobiernos estatales. O sea, grupo del cártel de Sinaloa, representando al gobierno federal y a las agencias gringas, con otros cárteles que tenían su contacto con las policías locales o policías locales defendiendo su territorio, como el caso de la línea en Ciudad Juárez, Chihuahua. Eso fue lo que vimos, además de una criminalización brutal de la pobreza, por esa atomización que se da del poder presidencial en el año 2000. Entonces, cada presidente neoliberal aceptó todos los ordenamientos de Estados Unidos con las contradicciones que esto provocaron y que llevaron a una mayor violencia y, por ende, a una mayor militarización del país. ¿Qué pasa con López Obrador? López Obrador dice, a ver, no puedo meterlos a los cuarteles porque no puedo, no me dan chance. Bueno, pues entonces yo acabé la guerra. Aquí yo no estoy en guerra. Los generales no se tienen que comportar en guerra. Yo atiendo las causas. Yo le bajo a la letalidad de todo esto. Por supuesto que para ciertos intereses no está combatiendo nada. No, sí está combatiendo, pero no está combatiendo en serio. Saco a la DEA de este país, saco a la CIA de este país, les pongo orden. Nada de culiacanazos en este país. Entonces, por supuesto que iba a haber una campaña que López Obrador no sea nada, pues les estaba atentando contra todo el negocio de varios. Sheinbaum lo que hace es lo mismo. Sheinbaum dice, bueno, yo tengo este marco, yo no estoy en ninguna guerra, pero sí voy a llevar a cabo operativos que complementen una pinza. ¿Por qué? Porque así a mí también me ayuda en la relación que me están presionando acá, evitando que se meta a mi país. Entonces, la diferencia que hay entre la estrategia de seguridad de la 4T, que esto no exime que haya gente corrupta o gobernadores corruptos, me parece que sí hay una diferencia sustancial en las estrategias que se llevaron a cabo por parte de los otros presidentes. ¿Cuál es ella? Que dentro del margen de su maniobra trata de hacer las cosas en beneficio de un país y no en beneficio de los intereses internacionales, ¿no? Vamos entonces por un buen camino desde esa parte para terminar, porque arrancabas con este tema de decir, esto no va a acabar hasta que Estados Unidos no quiera. México lo que puede hacer es mejorar con la cuestión de la violencia, atacar lo que... Mira, yo tengo una frase en ese sentido que es, si México quiere tranquilizar este país, tiene que reconfigurar el poder desde abajo.
Okay. O sea, tiene que cambiar el poder. Es lo que necesitas en Michoacán, es lo que necesitas en Guerrero, es lo que necesitas en Sinaloa, es lo que necesitas en Tamaulipas, es lo que necesitas en varios estados tomados literalmente, no por los narcos, sino por el crimen organizado como tal, por caciques, por empresarios, por generales, que son los que toman realmente esas decisiones y que son los entes de poder. Entonces necesitas reconfigurarlos. Necesitas ir por las operaciones financieras, necesitas ir por los presidentes municipales, por los jefes policíacos, por los gobernadores, por los senadores, por los jueces, por toda esta gama de personajes que son los que realmente protegen esas actividades. Entonces, a partir de ahí vas a poder tener un mayor control. Falta mucho para eso, pero se ha avanzado. Yo sí creo que se va en un camino adecuado porque estás desarticulando las bases de todo eso. Al golpear el nivel municipal, al golpear la inteligencia municipal, al golpear la corrupción policíaca municipal, les quita sus principales brazos operadores de primera instancia y primer acercamiento con la propia ciudadanía. Entonces, eso tiene una repercusión directa en homicidios, así como también en estrategias de seguridad, incertidumbre en materia de seguridad para la propia gente. Entonces, a mí me parece que dentro de su margen están haciendo lo que pueden y lo están haciendo de manera adecuada para seguir avanzando poco a poco. Maestro Jesús Escobar Tovar, ahora sí estamos por entrar en un conflicto mundial. Bueno, ya estamos desde hace rato. O sea, en realidad, lo que estamos viendo en este momento es parte de un problema que se ha venido gestando, que se ha venido desarrollando desde hace ya algunos años. Incluso ni siquiera lo comenzó el actual gobierno de Donald Trump. Se viene generando desde antes de la llegada del propio Donald Trump al poder. Y recordar simplemente, si nos centramos en el caso de Irán, que fue Barack Obama quien firma los acuerdos con Irán, esos acuerdos precisamente para tener una regulación del proyecto nuclear iraní, un acuerdo que se da en 2015, un acuerdo que genera mucha molestia, mucha inconformidad por parte del lobby sionista o nazisionista, encabezado ya desde ese momento por el propio Benjamín Netanyahu, que es un hombre que en los últimos 30 años, dice el analista Elvin Calcaño, en los últimos 30 años ha tenido un peso específico en todo lo que es el poder ultraconservador en Israel. Entonces, él fue uno de los principales operadores para empezar a cuestionar, a bombardear, a satanizar ese acuerdo, en donde se aseguraba que Barack Obama pues estaba atentando en contra de los intereses de Estados Unidos, cuando en realidad pues Barack Obama, que no iba a la isla de Epstein, pues no tenían forma ni manera de chantajearlo, y por lo tanto había dado un paso que nadie esperaba, porque realmente fue un acuerdo que muy poca gente hubiera apostado cuando inició incluso la misma gestión de Obama. Incluso el gobierno iraní en ese momento se mostraba partidario también de ese tipo de decisiones, y a partir de ahí es que comienza mucho lo que estamos viendo ahora. Desde hace muchos años, Netanyahu tiene la obsesión de destruir a Siria. Es un problema ya incluso que él mezcla con cuestiones religiosas. Apenas el lunes habló precisamente que querían llevar a cabo las indicaciones que se habían tornado desde hace más o casi 3,000 años, ¿no? Que tiene toda una referencia bíblica, en donde uno de los hijos de David, que es el creador supuestamente de toda esta religión judía, su hijo Saúl, creo que es el que hace referencia, acaba agrediendo a Amalekek, ¿no? Que a él y a toda su familia, y a eso hace referencia precisamente Benjamín Netanyahu, para asegurar que van a hacer lo mismo en Irán, ¿no? Entonces es un tema que se ha venido complicando mucho, pero que no es nuevo, que ya se viene arrastrando esta política de Israel y en donde se configuran diversos intereses. Por un lado, están estos intereses nazisionistas de crear el Gran Israel, que es a lo que se refiere Netanyahu, con una literal concepto base totalmente religiosa. Y por el otro lado están los intereses pragmáticos, políticos, hegemónicos de la otra parte del gobierno de Estados Unidos, encabezado por los halcones, encabezado por los Technoboys, encabezado, por supuesto, por diversas industrias que ven en esta posibilidad el golpear a un aliado fundamental para China, ¿no? Particularmente en el tema del combustible, por ejemplo, porque a final de cuentas, si cae el régimen de Irán, China se ve en un grave riesgo en ese sentido. Por lo tanto, sobre todo en el tema de combustible, insisto. Entonces, es una opción para ambos grupos, o los grupos que están dos de los tres grupos que estructuran el gobierno de Donald Trump. El tercero está muy molesto por esta situación, que es MAGA,
Pero estos otros dos están contentos y conscientes de lo que está pasando y lo están respaldando a fondo. Entonces, este es un conflicto que va escalando poco a poco, que si logra Estados Unidos avanzar en esta guerra en contra de Irán, pues los tambores de la guerra comienzan a sonar más fuerte por las repercusiones que puede llegar a tener tanto en China como en Rusia. Ahora, ¿qué le está apostando China y Rusia? China, por supuesto, está apostando que Estados Unidos cada vez se debilita más, que Estados Unidos tiene más problemas económicos, que se está metiendo en guerras, que lo están desgastando. Basta ver la cantidad de dinero que ha perdido Estados Unidos en los últimos días. En 5 días de conflicto, Irán, gane, pierda o no, le ha provocado daños severos a Estados Unidos. Ha desaparecido 4 bases militares de la Unión Americana en la zona, que hoy por hoy son cenizas. Entonces, te topas con que son gastos millonarios los que le está provocando y lo está haciendo con armas que ni siquiera son tan caras. Un dron de $20,000, por ejemplo, su construcción, no se compara para nada con los radares, por ejemplo, de 4 millones, por citarte cantidades. Entonces, obviamente, China está esperando que Estados Unidos se siga desgastando, porque se está desgastando Estados Unidos, se está fracturando hacia adentro. Es decir, con cada paso que parecería que Estados Unidos avanza, en realidad lo hace dejando ahí parte del cuerpo, ahora sí que parte del alma, ¿no? Y va avanzando a una confrontación final a la cual está llegando totalmente desgastado. En el caso de Rusia, Rusia lo que está haciendo es aprovechar. ¿Por qué? Porque al momento en que Estados Unidos o Europa, y en este caso, voltean a ver a Irán, pues ya nadie pela a Ucrania. Claro. Entonces, al momento de hacerle caso a Ucrania, Rusia tiene toda la posibilidad de seguir avanzando en contra de Ucrania, que se mantiene gracias a las armas de Europa y a las armas de Estados Unidos. Si estos dos comienzan a distraerse, no tienen la capacidad de enfrentar 3 guerras a la vez o 2 guerras a la vez, y menos con rivales como Irán y Rusia. Entonces, en ese sentido, ese descuido a Rusia le favorece muchísimo. ¿Por qué? Porque puede avanzar sobre Ucrania y puede, por supuesto, también ganar en cuestión petrolera, porque recordemos que el barril de petróleo está subiendo el precio y Rusia está ganando de manera monumental. Claro. Entonces nos topamos realmente con un escenario en donde este conflicto, como bien lo señalas, ya está desde hace tiempo, ya se viene incrementando y donde parecería que los que están ganando, pues resulta que podrían estar perdiendo. Claro, esa es una versión de las cosas. Sí. La otra versión sí, la más preocupante, es que realmente sí estuvieran posicionándose, empoderándose, y que esto tarde que temprano pudiera recaer en una guerra contra el multilateralismo como tal, que desde mi punto de vista lo que estamos viendo, una guerra contra el multilateralismo, una guerra contra un nuevo mundo, el que no quieren que nazca, el que no quieren que se consolide, el que no quieren que avance, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a dejar de ser el hegemón, ¿no? ¿Qué es el multilateralismo? Pues cuando tomas decisiones varios países, cuando ya no es una decisión solamente de un Hegemónica. país. Exacto. Okay. No, más que hegemónica, unipolar. Anteriormente, Claro. por ejemplo, Estados Unidos, tras la caída de la Unión Soviética, pues era el único hegemón. Ya no eran 2 hegemones. Ya no tenías una contraparte que pudiera forzar a Estados Unidos a detenerse. Antes, un conflicto de esta naturaleza hubiera sido impensable por el respaldo, la relación de la Unión Soviética con Irán. No, Estados Unidos hubiera tenido que soportar, aguantar un poco en ese sentido, o utilizar otras artimañas de guerra que llevó a cabo en el caso de las Coreas, en donde financió a una de las dos, o en el caso de Irán contra Irak, en donde financió precisamente Irak y lo armó para pelearse con Irán. Pero directamente como tal, como lo está haciendo ahorita, hubiera sido imposible. Ahorita lo que hay es otros 2 países, uno en materia económica, que es China, que ya lo ha superado en materia económica y tecnológica, y el otro, por supuesto, que es Rusia, que en materia de misiles nucleares ya lo superó. Entonces, ahí ya hay otros 2 países con los cuales tendrías que discutir lo que vas a hacer en el futuro. Cuando Estados Unidos violenta así el derecho internacional, que algunos expertos como Fed Anaya dice realmente nunca nació el derecho internacional, y estoy de acuerdo, pero supuestamente, para ir con la misma narrativa, cuando violentas ese derecho internacional, no, pues parecería que no te interesa para nada llegar a un acuerdo con las otras 2 potencias, y es demostrar que tú eres la potencia hegemónica todavía. El problema es que ya no lo eres. El problema es que ya económicamente ya no lo eres. El problema es que militarmente ya no lo eres. Claro. Entonces tú te estás desgastando, mientras que los otros 2 pues, están viendo simplemente hacia dónde vas, ¿no? Y habrá que esperar, por supuesto, cómo se va incrementando o intensificando el papel de Europa en este punto, pero sobre todo, insisto, cuánto tiempo aguanta Irán
y cómo están participando China, particularmente con Irán, o a qué se espera China. Fíjate que justo eso es lo que te quiero preguntar, porque lo que pasó hace un par de meses es que este año ha empezado muy movido. Sí, bastante. Y lo que pasó hace un par de meses es que decíamos, a ver, Venezuela se sentía con el poderío de decir, aquí no llegan en Estados Unidos porque yo estoy respaldado por el BRICS, ¿no? Al menos eso decía el presidente Nicolás Maduro. Pues recuerdo que, y la verdad no quiero ser inexacto, pero algo habíamos hablado en su momento, sí, en la entrevista en donde Estados Unidos dice, voy a atacar Irán, y Rusia o China contestan, bueno, pues ustedes cuídense porque nosotros vamos a atacar Tel Aviv, ¿no? Entonces, ese tema es donde creo que este fantasma del cual se protegían muchos de decir, no, es que a mí me respalda Rusia y China. Pues Rusia y China, al menos públicamente, en este segundo gran conflicto, no entró. ¿O sí? ¿Tú qué lectura tienes a eso, maestro? Lo que mencionábamos, ¿no? Mira, hay una frase que me decía Elvin Calcaño también, sí, gran analista, me decía Elvin, si tú ves a tu enemigo equivocarte, lo detengas. Claro. China le está apostando a eso, o al menos eso es lo que uno piensa, ¿no? O sea, China le puede estar apostando al desgaste de Estados Unidos, más allá del avance como tal de Estados Unidos, el desgaste a final de cuentas. Eso por un lado. Dos, recordemos que China es la que le está suministrando la información satelital a Irán para que Irán sepa dónde pegar. Es decir, y China le está dando los datos necesarios. ¿Para qué razón? Para que sepas en dónde está tal cosa y tal cosa. ¿Por qué? Porque los satélites de China tienen excelente tecnología para ubicar los diversos blancos. Claro. Entonces, en ese sentido está participando China. Rusia es el que se ha mantenido más alejado con ciertas discusiones por lo que mencionábamos. El caso Ucrania y, por supuesto, el caso del petróleo. Es decir, a mí, mira, poniéndome el casco de aluminio, a mí sinceramente me lleva a pensar una razón. El hecho de que a final de cuentas estén desgastando a Estados Unidos de manera premeditada, ¿no? A sabiendas de que Estados Unidos se iba a lanzar en una encomienda de esta naturaleza. Sí. No, y por lo tanto lo están dejando. Esto puede sonar muy fuerte de pensar que están sacrificando a un país como Irán, que tiene muy particulares conceptos del martirio y todo ello, pero que a final de cuentas lo pueden estar dejando en una cierta circunstancia con el afán literal de que Estados Unidos se debilite, y debilitado entonces ahora sí tenga que responderle a los otros dos, como quien dice. Creo que esa no sería una estrategia que no sería extraña, sobre todo pensando en que China ha logrado su desarrollo sin tirar un solo disparo. O sea, no ha disparado a nadie China. Sí, siempre está el tema de Taiwán, pero aún con Taiwán no hemos visto agresiones de China como vemos Estados Unidos en ningún lado. Claro. China no ha secuestrado a ningún presidente de Taiwán hasta ahora. Entonces, ahí vemos una de las grandes diferencias, ¿no? Y eso es entonces donde te quedas pensando y dices, las consecuencias de perder Irán serían muy graves para Rusia y China, por lo menos en el primer papel. Sí. Por lo tanto, es ahí donde sospechas que tal vez lo que hemos visto pues no sea todo lo que está ocurriendo, ¿no? Claro. O no sea lo que vamos a ver, literalmente. Porque Rusia y China no pondrían en riesgo su propia sobrevivencia. Más allá de cualquier otra nación alrededor, ellos no pondrían en riesgo su propia sobrevivencia. Y saben bien que esa guerra puede traerles un problema al respecto. Entonces, algo hay de ver ahí, algo muy particular de parte de estos dos países que han decidido jugar las cartas como las están jugando ahorita. Te digo, yo me quedo pensando, una puede ser esa. Irán como el gran actor de la resistencia, Estados Unidos el gran desgaste, y entonces a partir de ahorita, ahora sí, te empiezo a golpetear desde el lado económico y desde el lado militar, ¿no? Okay. Yo te quiero preguntar, maestro, sobre el tema de el por qué, los por qué. Siempre ha sido este podcast, siempre. Hicimos hace poco un análisis completo del podcast. La pregunta que más se hace es el por qué. ¿Por qué pasan estas cosas, no? Y teníamos un por qué. Y en Venezuela, nadie nos quitamos el casco de aluminio y nos ponemos el de la certeza, porque Donald Trump lo dijo muy claro. Es por petróleo. Tenemos tantos barriles de petróleo, vamos a entrar a Venezuela por el petróleo, me importa el petróleo, no me importa la democracia, dejamos a alguien de Nicolás Maduro ahí, gobernando, a Delcy Rodríguez. ¿Por qué es esta situación que se está llevando a cabo ahora en Irán? Y quiero enlazarlo con otra pregunta. Hace unos momentos acaban de confirmar que Irán atacó a Turquía, miembro de la OTAN. ¿Eso qué consecuencias puede traernos? Pero bueno, dejo esas dos preguntas sobre la mesa. Mira,
En el caso del primero, la respuesta es muy clara. Esto es petróleo y es hegemonía. Ok. Y es lo que mencionamos también, es petróleo y hegemonía. Por un lado, por un grupo es petróleo y hegemonía. Por el otro es una cuestión fanática, religiosa, territorial, ¿no? Los cuales se unen para lanzar esta guerra en contra de Irán. Porque en sí Israel desde hace años tiene esa meta. Tiene esa meta de acabar con Irán. Tiene esa meta de que Irán desaparezca del mapa. ¿Por qué? Porque es el único país que realmente puede resistir cualquier asonada por parte del ente sionista. A tal grado que Israel por sí solo no puede con Irán. O sea, ya lo demostró. O sea, en la guerra de los 12 días, Israel no soportó. Israel tuvo que voltear y pedirle a Estados Unidos que negociara la paz porque ya no soportaba los ataques de Irán. Ahora es lo mismo, están censurando incluso la información para que nadie se dé cuenta de la destrucción que está ocurriendo en Tel Aviv ante los bombardeos por parte de Irán. ¿Para qué? Porque de esa manera se acaba el famoso mito del poderío israelí militar. Israel tiene, lo que tiene es el arma nuclear, que por supuesto siempre es una cuestión decisiva. Claro. La decisión de usarla ya es otra cosa. Ajá. Pero en cuestión de poderío militar, Israel no puede con Irán. O sea, lo ha demostrado abiertamente. Irán es una potencia misilística que puede atacar a Israel y literalmente a punta de misiles borrar de la faz de la tierra a Israel. Entonces, esos son los dos conceptos que tengo. Por un lado está el petróleo, Sí. la hegemonía de estos grupos de poder en Estados Unidos, Sí. y por el otro está el lado religioso territorial que se unen a final de cuentas. ¿Por qué? Porque los nacionalistas son los mismos que están metidos en el petróleo, están metidos en los bancos. Entonces, son intereses que aparecerían de dos grupos, pero que a la vez encuentran un mismo causal. Ese por un lado. El otro tema, hay que estar muy pendientes por toda la información que se ha venido gestando. Hace unos días también se aseguró que Irán había atacado Chipre, ¿no? ¿Por qué? En una base militar que tiene Inglaterra ahí. Y ahora el propio gobierno de Inglaterra confirma que no fue Irán. Ok. Que hay que averiguar, ¿no? No sé cuándo salga el podcast, pero sí. las horas antes de esta charla estaban analizando e investigando quién había sido el responsable de ese acto, ¿no? Entonces, hay muchos casos de bandera falsa que están buscando generar una agresión hacia Irán y que son provocados por el propio Mossad o por el propio Estado o por la propia CIA. Un ejemplo más se da con Tucker Carlson. Tucker Carlson, quien es uno de los conductores de MAGA, ¿no? De este movimiento de América Grande otra vez, de la ultraderecha estadounidense, quien denunció abiertamente que gente del Mossad y de la CIA estaban buscando llevar a cabo actos de falsa bandera, actos de ataque en Arabia Saudita y Qatar para responsabilizar a Irán. Entonces, te topas con que hay muchas acciones de esa naturaleza y habrá que ir viendo de qué se trata. Me brinca muchita como comentas el caso de Turquía, porque incluso Turquía se había negado a que se utilizara sus bases para atacar a Irán. Y sobre todo, uno de los factores que más ha generado es el caso del Kurdistán. El Kurdistán es esta zona entre Irán e Irak, ¿no? En donde hay un grupo que está en contra de los iraníes. Estados Unidos y la CIA han estado armando este grupo para que entre a la guerra, literalmente. Turquía debe tener cuidado, porque Turquía también tiene diferencias con ese grupo. Entonces, ahí nos topamos precisamente con que si no tienen cuidado muchos de los actores políticos que están viendo esto, les puede pasar más adelante lo que ahora algunos estarían condenando a favor de los Estados Unidos. Entonces, a mí sí me parece que es una guerra que todavía tiene algo que ver, pero sobre todo es una guerra que nos va a dejar un nuevo mapa en muchos aspectos, para bien o para mal, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el tema del desenlace? ¿Estamos viendo el inicio? ¿Estamos viendo el desarrollo? ¿O estamos viendo realmente el final? ¿En qué punto podrías tú verlo desde esta parte en donde muchos dijeron, no, pues seguramente se acaba en el momento en el que ataquen Israel y Estados Unidos a Irán? Y bueno, Irán contestó y no, pues se va a acabar en otros 2 días. Y volvieron a contestar y siguieron en este tema de ataques. Entonces, ¿tú cómo lo ves, que eres un experto en este tema, en la situación, hasta dónde podría llegar? Mira, yo creo que hay mucha incertidumbre en ese sentido. Lo cierto es que estamos en una... Si lo unimos, o sea, si lo manejamos como un todo, me parece que estamos en una etapa intermedia, llegando al paso final, ¿no? Sinceramente,
Sí, es una guerra que ese es uno de los grandes errores que cometió Donald Trump, no pensar que Irán con un simple bombardeo iba a tener suficiente, que con la muerte del ayatolá iban a rendirse, que de esa forma la mayoría de la gente iba a salir a las calles a pedir un cambio de régimen, y eso fracasó rotundamente Estados Unidos e Israel. La respuesta de Irán fue demasiado rápida también, demasiado sorpresiva para ellos. No esperaban que Irán reaccionara de esa forma. Y eso nos demuestra que incluso atacaron a un país que ni siquiera conocían bien. Entonces te habla de que no tenían mucha idea de lo que estaban haciendo o estaban demasiado confiados de lo que podía pasar. Hace unas horas hubo una reunión con congresistas quienes salieron alarmados, varios de ellos, diciendo que lo que era sorprendente es que no tenían un plan, que realmente no había un plan por parte de Estados Unidos para salirse del tema de Irán en un momento dado. Y esto se debe a que ni siquiera es una guerra como tal, o no se ve como una guerra como de Estados Unidos como país, como república, como pueblo, porque Irán no era un peligro, esa es la realidad. Uno, Irán no puede construir armas nucleares, y no las puede construir no porque no pudiera hacerlo, sino porque sus propias leyes lo impiden. Las leyes emanadas precisamente de los ayatolas impiden que se construya un arma nuclear por considerarla que atenta contra la humanidad. Claro. Por lo tanto, ellos no construyen armas nucleares. Por eso llegaron a un acuerdo con Barack Obama. Por eso en este acuerdo que se estaba negociando en Omán aceptaron condiciones todavía mucho más estrictas por parte del gobierno de Donald Trump, porque no les interesa construir un arma nuclear. Si ellos quisieran haber construido un arma nuclear, ya lo hubieran hecho. Así de sencillo, y no lo hubiera podido detener absolutamente nadie. Pero nunca lo hicieron. Dos, ninguno de sus misiles alcanza territorio estadounidense. Por lo tanto, no eran un peligro directo para Estados Unidos. Tres, el tema de la democracia. Nadie defiende regímenes teocráticos, yo no estoy a favor de ninguno de ellos, pero Estados Unidos ha demostrado fehacientemente que a los países que supuestamente lleva la democracia terminan siendo países arrasados, violentados, socavados y vulnerados. Ejemplos hay para echar para arriba, pero si nos ubicamos en esa zona, está el caso apenas de Siria, anteriormente Irak, el caso de Afganistán, el caso de Libia, es decir, lugares donde supuestamente llevó la democracia y terminó destruyendo cada momento Venezuela, ¿no? Bueno, el propio caso de Venezuela, pero mucho más grave se dio en estos países. Claro, ¿no? teocráticos. En donde Estados Unidos dijo, yo llevo la democracia, les voy a dar lo que ustedes no conocen, y lo que hizo fue libertad, y lo que hizo fue destruir esos países, no con el afán sobre todo de quedarse con sus recursos petroleros y controlarlos. Eso es muy importante. Estados Unidos llega, quita gobiernos y pone peleles y ya no le importa. Hay una película muy buena que se llama Juegos de Poder, si no mal recuerdo, con Tom Hanks, Julia Roberts y Philip Seymour Hoffman, que en paz descanse, que él es el que hace el agente de la CIA. Y Tom Hanks es un legislador de Estados Unidos. Y en inglés incluso se llama La Guerra de Charlie. En inglés es Charlie Ward, algo así. Y en esa película se trata de cómo fueron armando, ¿no?, a el grupo de los talibanes, el grupo, perdón, de Barack Obama, ¿no?, para enfrentarse precisamente a Rusia, ¿no?, particularmente. Y cómo lo fueron llevando hasta que finalmente lo consiguieran, ¿no? Les dieron armas las suficientes para tumbar helicópteros y demás. Y al final, cuando ya lo hicieron, cuando ya derrocaron precisamente al régimen en Afganistán que estaba del lado de Rusia, entonces ahora el mismo agente le dice a Tom Hanks, oye, pues necesitamos para escuelas, y los estadounidenses dicen, ¿para qué? Los legisladores estadounidenses que habían dado dinero para las armas se ríen y dicen, pues ¿para qué? O sea, ya conseguimos lo que necesitábamos, ¿para qué queremos una escuela? O sea, no los podemos preparar porque se nos van a aventar a nosotros. Total que hay una frase que señala a Philip Seymour Hoffman que es muy emblemática de ello, en donde cuando Tom Hanks le dice, no, es que pues a final de cuentas les dimos la libertad, ¿no? Y él lo que le responde es palabras más, palabras menos, como diciendo, le acabas de dar la libertad, acabas de armar, ¿no?, a un país sin las reglas claras para poderse gobernar. Es decir, la libertad que tú les dices, la libertad para sí. Entonces, eso es lo que hace Estados Unidos. No libera a nadie, no fortalece ninguna democracia. Hoy por hoy, te lo digo, el gran peligro de este planeta se llama Donald Trump, se llama Benjamin Netanyahu, se llaman Estados Unidos y se llama Israel. Esos son los grandes peligros de este planeta. Ni le busquemos, como dicen por ahí, esa época de satanización de Irán
sinceramente ya tendría que haberse superado con todo lo que estamos viendo. Insisto, sin defender al régimen teocrático ni mucho menos. ¿Por qué? Porque hay una mayoría de ciudadanos iraníes que no quieren ese régimen, pero quieren algo menos. Estados Unidos y Israel. Entonces imagínate, Claro. o sea, están de acuerdo diciendo, ok, no quiero este gobierno, pero no quiero que estos vengan a decirme a mí qué hacer, porque los iraníes entienden perfectamente que no van a llegar a ayudarlos. Entonces, en ese punto, que es uno de los que más llama la atención, es en donde me parece que no debe de haber dudas. Por eso te decía, esto comenzó hace años, cuando comenzó esa satanización hacia Irán. Se haya vuelto hasta meme, no sé si los has visto, en donde vemos a Benjamín Netanyahu cada cierto tiempo anunciando que Irán está a unos días de elaborar la bomba nuclear. Sí, claro. Incluso la han tomado hasta de cotorreo los comentaristas de Estados Unidos de los talk shows, si no mal recuerdo, no, o los light shows, me parece. Live night show. Así. Son los que lo han tomado porque efectivamente, bueno, hay una imagen que yo pensé que era broma, porque presenta Netanyahu un dibujo como una especie de bomba Acme, ¿no? De la de Correcaminos y el Coyote, y está diciendo, no, es que miren, va aquí, ¿no? Y eso, dice, en 5 días Irán tiene una bomba. Bueno, pasaron esos 5 días y Irán nunca tuvo una bomba. O sea, no tiene bombas Irán, no tiene bombas nucleares, ¿no? Esa es la realidad. Si las tuviera, es tan simple como esto. Mira, hace unos días me hicieron el favor también de entrevistarme en otro lado, tan amable como tú me invitas, y me preguntaron eso. Me dijeron, oye, entonces no tiene bombas nucleares Irán. Y le digo, no, si tuviera bombas nucleares, jamás lo hubiera atacado Estados Unidos. Claro. Estados Unidos no ataca a quien tiene bombas nucleares. Y eso es a lo que nos está llevando esta situación, en que para evitar ser víctima de países como los que ahora tienen el control, pues tienes que armarte con armas nucleares, porque solamente así se van a disuadir. Te pongo 2 ejemplos: Corea del Norte y Pakistán, que no son ni China ni Rusia, pero tienen armas nucleares, porque nadie les dice nada. Invita a jugar, ¿no? Nadie. Corea del Norte está gobernado por un dictador que, bueno, caray, llegó a tal grado que en Corea del Norte les dijeron que habían ganado el mundial. Sí. ¿No? Y hubo gente que se lo creyó por el control informativo que tienen. Si quisieras llevar la libertad a algún lado, bueno, ¿por qué no te acercas? Porque él tiene una bomba nuclear que sí te la va a tirar. Claro. Porque aparte el tipo se nota que sí se las tira. Entonces, la realidad es que por eso no se meten, ¿no? Diciendo, pues déjalo pasar, ¿no? Entonces, a mí me parece... Muy su democracia, ¿no? Y en el caso de Rusia es otro tanto. O sea, ¿por qué no enfrenta directamente a Rusia, que tiene armas nucleares? Porque tiene armas nucleares, por esa sencilla razón. Entonces, eso me parece a mí que es uno de los puntos claves para entender todo este conflicto. ¿Quiénes son, digámoslo de manera muy simple, quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Y me parece que en este caso los malos están más que claros en todo ello, y lamentablemente pues nosotros estamos muy cerca de ellos, ¿no? Porque estamos en Occidente. Claro. Oye, y yéndonos justo a Occidente, al continente, ¿tú cómo ves? ¿Esto afectará realmente en México? El tema del estrecho de Hormuz, entiendo que el bloqueo disparó el precio del petróleo. ¿Esto tendrá repercusiones eventuales en nuestro país, en México? Sí, como en todo el resto del mundo. Es decir, va a depender mucho de cuánto tiempo, esté cerrado el estrecho de Hormuz, de si se cierra completamente o no, porque ahorita Irán no lo ha cerrado al 100%. Va a depender mucho de eso, o sea, y del tiempo que esté cerrado. Porque si ese estrecho está cerrado 7 días, el mundo va a empezar a llorar. O sea, la realidad es esa. O sea, ya ahorita estamos viendo consecuencias. Tú tienes planes de contingencia, adelante, pero son de contingencia. Entran cuando la situación ya es insostenible. Claro. ¿Cuánto tiempo dura un plan de contingencia? Ya es completamente... Muy distinto. Muy distinto. Y si eso sigue cerrado y sigue escalando, bueno, tal grado que el propio Trump ha dicho, ¿no? Que quiere mandar a su armada a escoltar los petroleros, los barcos petroleros. Lo que no piensa Trump es que quién se va a animar a pasar por ahí. O sea, no es ahí va a ir la armada con ustedes, sí, pero no necesitas un país con aviones disparándote, ¿eh? O sea, los Houthis pueden disparar abiertamente sin ningún problema, o algún otro grupo que esté por ahí volarte el barco. O sea, ¿qué barco petrolero va a decir? Sabes que yo me voy a arriesgar, aunque vengan los de tu marina, también igual los vuelan a ellos, o sea, porque ni siquiera los tenemos de frente. Entonces, a mí me parece que eso muestra incluso el absurdo de Donald Trump en muchos aspectos, pero además, a lo que voy con ello es que si ese estrecho se mantiene cerrado mucho tiempo, el impacto para todos va a ser fuerte.
¿qué es lo que podemos decir? Que vamos a agradecer tener dos bocas. Así de claro. Okay. Y vamos a tener que agradecer solo a López Obrador, aunque haya muchos que no se lo quieran agradecer. No, pero además lo que tenemos que, vamos a tener que enfrentar una situación no caótica en el caso de México, pero sí complicada, así complicada, y lo saben en el gobierno. Por eso están listos con un plan de contingencia. Pero saben bien que todo depende del tiempo que dure cerrado el estrecho de Hormuz. Pasa el 20% por lo menos de todo el petróleo del mundo por ahí. O sea, 20%. Es una locura. O sea, es una locura. O sea, y no solamente eso, déjame decirte, hay otros datos ahí que se han ido, el caso de los fertilizantes. O sea, ya están empezando a escasear de fertilizantes porque Irán es uno de los principales productores del mismo, Arabia Saudita es el otro, y transitan por el estrecho de Hormuz. Entonces, al momento que tú empiezas a cerrar también los fertilizantes, y si no hay fertilizantes, no hay comida. O sea, hay muchos campos donde se afecta la alimentación. Entonces, ya ves otro punto. El tercero, las aguas, las plantas salinizadoras. Recordemos que ni Arabia Saudita, ni Qatar, ni Bahrein, ni Emiratos Árabes tienen ríos como tales. Sí, algunos pequeños arroyos, pero ríos naturales no tienen. Han invertido mucha tecnología en desarrollar, ¿no?, estas plantas, por ejemplo, para ayudarse, en sacar agua fósil, que no es agua que se va a acabar, en crear hasta lagos artificiales. Entonces, si Irán ataca las plantas salinizadoras que están ahí, o de esas salinizadoras que están ahí, en Arabia Saudita, puede dejar sin agua a millones de personas. Nos olvidamos de Dubái, nos olvidamos de todos esos países petromillonarios, dirían algunos, pues no tienen agua. Entonces, hoy por hoy Irán tiene varias opciones todavía de atacar. Claro, eso le generaría mucho mayores conflictos, por supuesto, pero en un momento dado de desesperación, en un momento dado en que se te están aventando todos a la vez, pues tú tienes que actuar de una forma u otra. Entonces, mucho pasa por toda esa zona, y en el caso concreto de Hormuz, perdón que me haya desviado con el agua, pasa por eso ya, fertilizantes, combustibles. Entonces, no es algo que pueda mantenerse mucho tiempo cerrado. Y de ahí también las ambigüedades de Europa. Europa, por un lado, dice, no, bueno, no estamos a favor de la guerra, pero no cierren aquí. Y de repente aparece Putin diciéndote, pues tal vez yo ya no voy a venderles gas a los europeos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me aburrieron. O sea, entonces te empiezas a complicar ya todo y empiezas a mostrar un rostro de las consecuencias que puede traer esta decisión totalmente estúpida por parte de Trump y de Netanyahu, ¿no? Totalmente. Maestro, para cerrar, el tiempo siempre se va volando, y la verdad es que siempre haces que, estoy seguro la audiencia nos lo va a poner aquí en los comentarios, que el cerebro explote de tanta información y de tanta claridad respecto a la situación. Y yo sé que tú eres un personaje muy ocupado, y agradezco mucho el que nos des este espacio, y des un espacio en tu agenda para venir a este programa. Yo soy feliz de platicar contigo, soy feliz de estar en tu espacio, así que aquí estamos con todo gusto. Muchas gracias. Y bueno, yo agradezco mucho al maestro Jesús Escobar que haya estado en este espacio, que haya arrancado este nuevo set con tan increíble entrevista y declaraciones. Así que yo los invito a que ustedes le den like, comenten, compartan, nos digan qué es lo que les pareció más interesante y, sobre todo, no dejen de ver. Muchas gracias, maestro Jesús Escobar. Hombre, honrado. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Helguera. Yo soy Jesús Escobar Tobar. Y esto fue un episodio de Voces. Nos vemos pronto.